Si bien en esta serie de videos he explicado lo peligrosos que pueden llegar a ser los primordiales dentro del universo de Tensura, además de los dragones verdaderos, existe una especie adicional que incluso se levanta por encima de ellos a puro y físico poder. Y son los insectos. Una vez Guy Crimson le preguntó a Diablo, hey, ¿quiénes son las existencias más poderosas de este mundo? Y él le respondió, los primordiales, por supuesto. Pero si tuviéramos que hablar acerca de alguna entidad que nos superara, serían obviamente los dragones verdaderos. Aunque no me gusta categorizarlos dentro de este punto, porque ellos son más bien desastres naturales, fuerzas de la naturaleza, más que seres vivos. En aquel momento Crimson se conformó con esa respuesta, porque era la verdad. No obstante, de la misma manera que piedra, papel o tijera, los primordiales quienes se alzan en la cima del poder también tienen un counter, un enemigo natural que por la naturaleza de su cuerpo y de su existencia representa todo con lo que los demonios son débiles, incluso más que los espíritus o los dioses. Estos son, repito nuevamente, los insectos, pero no cualquier tipo de insecto, porque de ellos hay muchos en el mundo, sino aquellos que han logrado evolucionar hasta la cúspide de su poder, trascendiendo más allá del mundo espiritual y adquiriendo un cuerpo humanoide. Ejemplos de estos hay pocos en la historia, y de hecho, Crimson, cuando había descendido a la tierra, cuando por fin obtuvo un cuerpo humano y despertó como verdadero rey demonio, pudo conocer a solo uno a lo largo de todos los años de su vida, quien tenía el nombre de Rasul, un monstruo que curiosamente servía como el principal escudo protector de la humanidad. Él se posicionaba justo en la frontera con los reinos del norte, evitando las invasiones de los soldados de Crimson. Cuando estos demonios trataban de destruir el mundo, nunca fueron capaces de poner un solo pie encima del continente humano, porque en toda la costa, resguardándola, se encontraba este sujeto, dentro de su castillo, dentro de su bastión. Sin importar la cantidad de enemigos o su poder, Rasul podía derrotarlos, salir victorioso debido a su propia naturaleza de enemigo natural. El primordial rojo solía aprovecharse de esto, ser la entidad más poderosa del mundo y tener a los soldados más fuertes bajo su mando tenía ciertas complicaciones. Y es que en algunos momentos ellos no hacían caso y se les daba el arrebato de ir a atacar el mundo humano pues porque sí, estaban aburridos. Entonces, Guy utilizaba a Rasul para entretenerlos, para que les dieran una paliza, para que no se aburrieran y de paso para mantener un equilibrio en la estabilidad mundial. Eventualmente, Rasul sería derrotado, pero no por Crimson, ni tampoco por otro primordial. Incluso Diablo se enfrentó a él y tuvo varias complicaciones porque este resultó ser inmune a cualquier tipo de magia. Su coraza de quitina le permitía rechazar cualquier tipo de magícula que intentara tocarlo, y su potencia física le hacía imposible derrotarlo en un mano a mano. Aunque aquella batalla no la había tomado en serio, Diablo lo reconoció como un enemigo terriblemente difícil que para poder alzarse con la victoria tendría que enfrentarse al 100% en contra de él. Eventualmente quien lo derrotaría sería la confianza y Sion con la ayuda de Ranga, pero esa historia creo que ya la habría contado en otra oportunidad. El asunto es que, refrescando vuestras memorias, quería recordarles que los monstruos insectoides son los enemigos naturales de las criaturas mágicas que básicamente obtienen su poder de las magículas. Y ahora, volvemos a la historia en cuestión. Hubo una oportunidad en la que Rimuru había salvado a dos insectos. Ambos se encontraban terriblemente malheridos. A cada uno le faltaba la mitad de su cuerpo, básicamente todo su esternón, todo su abdomen. Uno era Apito, una avispa de 30 centímetros, y el otro era Tsegion, un escarabajo herculeo de 45 centímetros, insectos gigantescos desde el punto de vista de Rimuru. Habían enfrentado a un tigre de tormenta, un monstruo de categoría B+, acto que impresionó bastante a Rimuru porque para ser monstruo de una categoría mucho más elevada a la de ellos, fueron capaces de alzarse con la victoria a pesar de las heridas que tenían.
Y lo que remató fue que lo primero que hizo Segion al ver a Rimuru es atacarlo con la esperanza de que Apito pudiera escapar. Pero simplemente era imposible. Rimuru era mucho más fuerte, estaba completamente bien y Segion estaba herido. Entonces, al ver esta escena, el muchacho decide ayudarlos. Las heridas que ambos tenían eran graves, severas. Es como encontrar a una persona partida a la mitad y que estaba sobreviviendo a pura y física voluntad. Simplemente utilizar unas pociones de curación avanzadas no iban a hacer que les creciera la parte del cuerpo restante. Entonces, el gran sabio, quien estaba al cargo en aquel entonces, sugirió utilizar una porción del cuerpo de slime de Rimuru e implantárselas a estos sujetos. La porción del cuerpo trataría de hacer mimetismo con las piezas que le faltaban y eventualmente el ser las asimilaría creando pseudopartes artificiales. En pocas palabras, les estaba dando un implante de órganos y miembros nacidos con base al cuerpo del slime. Este acto sería fundamental para marcar el gran poder de Segion dentro de un futuro, pues al hacerlo, al entregarle sus células, estaría creando un corredor de alma más fuerte, más puro, que le permitiría mucho más adelante a Rafael hacer experimentos con estos sujetos. Segion se curaría de sus heridas, se pondría al servicio de Rimuru y le ayudaría con los necesarios que él le pidiera. Principalmente era la recolección de flores, polen y hacer miel de primera calidad con la cual fue capaz de dominar el instinto de batalla de Milim y convertirla en su mejor amiguita. Cosas de la primera temporada. Volviendo al tema, eventualmente pasarían los acontecimientos de Ramiris el laberinto y Verdura se interesaría por este insecto. Gracias a la habilidad definitiva que logró adquirir cuando escapó de la prisión eterna, Fausto, el señor de la investigación, fue capaz de comprender los potenciales que tenía este insecto y también la manera de entrenarlo para que él eventualmente llegara a su máxima capacidad, a su máximo poder. Sería de ahí en adelante su discípulo. Pero además de eso, Rafael estaba moviendo unos hilos detrás de cuerda sin que Rimuru lo supiera. Utilizando un poco de magia de Verdura, empezó, valga la palabra cierta, a editar las características físicas de Segion. Como él había adquirido células de Rimuru, estaba íntimamente ligado a él, a tal punto que incluso Rafael podía optimizar las habilidades de este insecto y compartirle sus propias habilidades. Entonces, Segion tuvo acceso a poder más allá de lo que cualquier individuo podía haber esperado. Tenía acceso a todas las habilidades de Rimuru, incluso las definitivas, como Uriel, el señor del pacto, o Belzebú, el señor de la glotonería, además de cientos de habilidades extras y únicas que había logrado analizar y sintetizar. Todas ellas fueron implementadas dentro del cuerpo de Segion, balanceándose, equilibrándose y creando un ser cercano a la perfección. Si necesitaba resistencia mágica, esta había sido grabada en su cuerpo. Resistencia física, superfuerza, supervelocidad, cualquier cosa si existiera en una habilidad fue grabada dentro de las células y de la quitina de Segion, optimizándolo a su máxima expresión, evolucionando al nivel máximo de los insectos, llegando a la figura humanoide y recibiendo el entrenamiento de Verdura. Renaciendo de un cuerpo malherido, se alza la entidad que podría confrontar a cualquier cosa en este mundo. El nivel de Sastre no estaría siquiera cerca de poder explicar su verdadero poder, y si la humanidad lo fuera a clasificar, como mínimo, tendría que estar al mismo nivel que las catástrofes como los dragones verdaderos o los demonios primigenios. Y este era Segion. Incluso su fuerza está respaldada por su historia. Después de haber despertado, después de haber adquirido su máximo poder, los primordiales, Testarossa, Última, Carrera e incluso Diablo solían frecuentemente enfrentarlo para tratar de liberar su estrés, para demostrar que ellos serían las armas, los sirvientes más fuertes de Rimuru. Pero para su desgracia, todas ellas se encontraban con una aplastante y miserable derrota. La primordial blanca, quien se creía que era tan fuerte como Crimson, nunca fue capaz de vencerlo. Ella trataba de utilizar todo tipo de magias malditas, poderosas y legendarias, pero ninguna
tenía efecto sobre esta entidad. Sus resistencias de nada servían en contra de un puñetazo que por puro poder físico y espiritual podía destruir lo que sea. Y su experiencia y toneladas de habilidades únicas no podían siquiera derrotar a las habilidades definitivas que se manifestaban en su cuerpo, porque Uriel, el señor del pacto, se hacía presente para reforzar su defensa y su ataque, creando así un ser imbatible, principal enemigo de los demonios primordiales, que ni siquiera podrían pensar en derrotarlo. Este es un prólogo muy largo, y toda esta historia fue para continuar la historia del volumen número 13 de Tensei Shitara Slime Dattaken, el momento en el que encontramos finalmente la aparición de Segion en su forma verdadera para enfrentarse a las personas más fuertes que el imperio pudo haber ofrecido. La primera batalla que tuvimos en texto de este guerrero, pero para poder comprenderla mejor es mejor entender un buen contexto. Volviendo a los temas en donde nos habíamos quedado en los videos anteriores, que por si quieres conocerlos te dejo aquí las recomendaciones en los videos recomendados, diré lo siguiente. El ejército imperial había perdido a casi más de la mitad de sus efectivos en lo más profundo del calabozo. Habían perdido a 54,000 personas porque no tenían respuestas de ellos. Entonces decidieron hacerlo a la vieja escuela. Si queremos conquistar este calabozo tiene que ser con un grupo de élite, poderosos, fuertes, que sean capaces de adentrarse a las profundidades de este lugar, derrotar a todos los enemigos y salir victoriosos. Una vez ellos lleguen y rescaten a todos los soldados perdidos, seguiremos con nuestra misión de combate, con nuestra misión de conquista. Y así, reunieron a 100 de los mejores hombres del imperio en este lugar. Guerreros experimentados, fuertes, poderosos. Se decía que cada uno de ellos simbolizaba la potencia de un pequeño ejército. Entonces, a ellos se les delegó la labor de ir a conquistarlo. De estas 100 personas, realmente solo 5 son dignas de mención, porque las otras 95 murieron en un combate en el que ni siquiera tuvimos bastante oportunidad para deleitar. Todas entraron dentro del calabozo. Pero de los 100, 3 tuvieron un destino diferente, pues fueron teletransportados a ubicaciones distintas. 2 eran conocidos de Gael, una persona que trabajaba en el imperio, pero después empezó a servir a Rimuru, pues porque su amigo Adalman estaba en este lugar. Quería salvarlos, no quería asesinarlos. Por eso se acercó a ellos e intentó persuadirlos para que se cambiaran de bando. Lo logró. También tenían unos amigos conocidos de parte de ellos que colaboraron en esta misión. Otro era un jefe militar quien tenía una larga historia de victorias. Él en una oportunidad se encargó de secuestrar a Kurama, quien era el zorro dorado que Clayman tenía y que llevó en la noche de Walpurgis, aquella que Rimuru había rescatado y después puso a cuidado de Ranga y eventualmente se convertiría en uno de sus jefes de piso en el laberinto. Ella, Kurama, tenía bastante resentimiento por este sujeto y le pidió la oportunidad a Rimuru de matarlo en forma individual 1 a 1. Se la concedió. No voy a ahondar mucho en ese combate, aunque es, desde mi punto de vista, relleno, tiene sus aspectos interesantes. El sujeto tenía dentro de sí la sombra de la madre de Kurama, los dos se enfrentaron haciendo invocaciones, pero al final Kurama reveló su verdadera forma humana y lo despedazó con sus brazos mientras él estaba absorto de terror. No hay mucho más que al respecto de hacer mención sobre ello. Vámonos a los otros 97 guerreros que se adentraron en este calabozo. Para enfrentar a un pequeño ejército es mejor utilizar a otro ejército aún más grande, y todos fueron enviados a la Ciudadela de los Muertos, el lugar en donde Adalman, Albert y el Dragón de la Muerte custodiaban. Ellos, por las batallas que habían tenido anteriormente, habían logrado adquirir un ejército de más de 10,000 muertos vivientes, todos caballeros de la muerte de categoría V+. Ellos se verían utilizados como carne de cañón para enfrentar a estos enemigos. Era lo mejor que el ejército del Imperial podía ofrecer, y estaban siendo superados 1 a 100. Pero miren lo curioso de la batalla. Estos sujetos, al ser tan poderosos, fueron capaces de derrotar a toda la legión de no muertos a costa de la vida de 95 guerreros. Todos ellos habían muerto para tratar de derrotar a la legión de muertos vivientes a la que estaban confrontando, y al final solo quedaron 3 sujetos, guerreros que estaban enfrentándose a Albert, a Adalman y al dragón.
Uno era un guerrero fornido quien estaba dándole puñetazos al dragón no muerto. El otro era un espadachín quien se estaba enfrentando a Albert de una manera magistral en un duelo de espadas. Y la última era una maga quien tenía un poder mágico asombroso, capaz de rivalizar con el de Adalman. Puede que lo esté describiendo de una forma bastante simple, pero se los digo, llegar hasta ese punto es asombroso en términos de poder. Estás enfrentándote a un rey demonio sin despertar, al dios, bueno, exagero, al rey de los no muertos. Lo estás confrontando con magia y lo estás igualando. Sin duda alguna, eres una persona excepcional por lograrlo. Otro está enfrentando a puño limpio a un dragón puro, a un dragón no muerto. Ellos no tienen limitadores, sus garras destrozan todo lo que tocan, pero aún así tus nudillos son más que suficiente para frenarlo. Y por otra parte te estás enfrentando a un paladín no muerto. Esos sujetos tienen habilidades demenciales con la espada, pero lo estaba superando. Eventualmente, el espadachín logra superar a Albert y luego, destruyendo su espada, se dirigen para acabar con Adalman. Y finalmente, sería 3 contra 1 contra ese dragón no muerto. Y los 3 caerían derrotados. Pero nadie murió. Entre comillas, nadie murió del equipo de Rímulo, porque al estar dentro del laberinto, sus almas estaban resguardadas por Ramiris y renacerían unos cuantos pisos más abajo. Así que la derrota simplemente fue, por así decirlo, temporal. La última persona a tener en cuenta era el comandante supremo Milims, quien se podría decir que era el hombre más fuerte de todo este ejército sin contar a Calgulio. Milims tenía una habilidad especial. Él podía utilizar los campos de fuerza para repeler, aplastar o destruir a sus oponentes. ¿Te imaginas cómo podría ser un Jedi con la telequinesis? Más o menos lo mismo. Él podía levantar su mano y de repente un campo de fuerza aplastaría a sus oponentes o los haría explotar creciendo desde adentro hacia afuera. También tenía una férrea defensa porque estos campos eran poderosos. Evitaba que el objeto tocara lo que se estaba resguardando dentro, casi con una separación dimensional, por así decirlo. No es exactamente el término, pero es más o menos lo mismo. Nunca era alcanzado por sus oponentes. Esta habilidad, sumado a la increíble experiencia que él tiene en combate, lo hacía un guerrero que no solamente dependía de sus poderes, sino también de grandes artes marciales, de su físico, de su poder bruto. Él solo podía enfrentar a cualquier enemigo con las manos desnudas y sin usar habilidades, lo cual le daba reflejos asombrosos e invencibles. Cuando todo el ejército imperial fue a enfrentar el laberinto, había un nivel en donde ellos fueron azotados por una gran cantidad de insectos, en especial avispas asesinas que tenían el rango de peligrosidad clase A. Con este nivel de peligro, cada vez que una era avistada, desplegaban a los caballeros mínimo un centenar para eliminarla. Primero utilizaban el campo sagrado y después, cuando estaba debilitada, todos la atacarían aún conscientes de que podrían morir en el intento. No solo había una, habían 1000. Y el comandante supremo Milims, al ver todo esto, simplemente y sin inmutarse, levantó la mano y aplastó a todas contra el suelo. Ni siquiera tuvieron la posibilidad de atacar o contraatacar. Una derrota absoluta por parte de un mártir, de un tirano. Eventualmente, Milims llegaría a enfrentar al jefe de piso, Apito. ¿Recuerdan que les mencioné que los monstruos insecto humanoides son los más peligrosos y también los counters naturales de la magia y de los demonios? Pues Apito puede que no fuera tan poderosa como el gran Segion, pero aún así era un monstruo de clase insecto humanoide que tenía dentro de su cuerpo las células de Rímulo y también había sido optimizado por Rafael. No al nivel de este gran guerrero, pero sí era alguien poderosa. Tenía la facultad para moverse a una velocidad casi imperceptible, incluso superior a la del sonido. Sus pasos daban ondas de choque alrededor mientras rompía esta barrera, y ninguno de sus enemigos era capaz de seguirle el rastro porque antes de que se dieran cuenta estaban muertos. Pero contra este oponente, contra Milims, la cosa fue distinta. Aunque ella atacara a máxima velocidad, la experiencia en combate de este guerrero le permitía saber y predecir todos los ataques del monstruo. Los esquivaba con gracia o los bloqueaba con gran poder. Y
Cuando miraba la oportunidad, trataba de destruir desde adentro hacia afuera a su enemigo con campos de fuerza, pero ella no se le iba a dejar tan fácil. Cuando sentía un peligro de muerte inminente, rápidamente se movía del lugar. Se desplazaba y la imagen residual que quedaba era lo que explotaba. La batalla fue bastante tenaz. Ambos luchaban con todas sus fuerzas, pero no había conclusión. Eventualmente Apito cometió un error y se dejó atrapar por un campo de fuerza que la aplastó en contra del techo de la habitación. Sus alas se partieron, sus extremidades quedaron destruidas y solamente estaba, por así decirlo, flotando por pura voluntad física. Aún así no significaba el fin de la batalla. Después de todo, durante todo el combate, Milims había utilizado casi todas sus reservas de mente y magia. No podía seguir luchando por mucho tiempo más. Así que aunque su enemigo esté muy debilitado, él tampoco tenía muchas fuerzas, estaba en las últimas. El siguiente ataque lo definiría todo. Preparándose para dar un golpe ultrasónico, Apito se pone en posición con sus brazos y piernas rotas. Las alas empiezan a zumbar a gran velocidad, como si estuviera a punto de emprender la carrera más veloz de su vida. Milims, por su parte, levanta su mano derecha y empieza a contraer el espacio alrededor de ella, acumulándolo, comprimiendo, para después disparar una gran onda de choque saliendo de su mano para despedazar a su oponente. Ambos se miraron y con una sonrisa jocosa se prometieron el uno al otro que el siguiente ataque los iba a asesinar. Apito tenía una apuesta. Ella saltaría a máxima velocidad y con este mismo impulso esquivaría el ataque de él y luego le perforaría el corazón con su aguijón. Por otra parte, Milims sabía exactamente lo que iba a pasar. Iba a disparar su ataque, pero la velocidad de su oponente al ser tan alta lo iba a esquivar seguramente. Sería su apuesta adivinar en dónde se movería y luego, utilizando su estoque, la partiría en dos. Una apuesta bastante arriesgada, pero tenía que llevarla a cabo. Después de jurarse una muerte mutua, se lanzaron al ataque y ocurrió exactamente lo que acabo de describir. Milims contrayó toda la energía en la palma de su mano y luego disparó un Detroit Smash directamente ante Apito, pero ella, adivinando la trayectoria, lo esquivó. Pero por puro y físico milagro, la predicción y la suerte de Milims adivinó la dirección en donde ella iba a dirigirse y luego, con su espada, se aseguró de partirla en la mitad. Pero la batalla, o al menos esta apuesta, no fue por completo cumplida, porque Apito alcanzó con la mitad de su cuerpo a atravesar el corazón de este guerrero. Ambos habían cometido un suicidio doble. Pero por desgracia para el insecto, este humano era tenaz, era fuerte. A pesar de tener un órgano vital destruido, simplemente se arrancó el torso que estaba en su pecho y empezó a aplicar magia curativa para sanarlo. Obviamente no estaba en lo mejor de sí, pero aún así era fuerte y podía recuperarse. Tenía pociones de alta calidad, incluso una que otra que había logrado obtener de Tempesto, aquellas que tenían un nivel de efectividad del 99%. Por desgracia para Apito, él había ganado. Y bueno, contando estas tres historias, reunamos a los principales guerreros. A los tres que se habían enfrentado a Albert, Adalman y el Dragón de la Muerte. Un gran guerrero, luchador capaz de enfrentarse a un dragón mano a mano. Un mago capaz de rivalizar contra el Rey de los No Muertos. Y un espadachín capaz de confrontar y derrotar a un guerrero de miles de siglos de experiencia. Exagero, de unos cuantos siglos de experiencia en el arte del combate. 4 personas bastante destacables dentro del imperio. Todos, al derrotar a los respectivos jefes, recibieron una invitación por parte de una entidad desconocida. Segion, utilizando magia espacial, abre unas puertas delante de ellos y les dice: te reconozco, eres alguien fuerte y poderoso. Te invito a enfrentarme. Estoy seguro que podré darte un espectáculo digno de tu poder. Los 4 en cuestión estaban un poco dudosos, pero de igual forma tenían que enfrentar a todos los que estuvieran dentro de este calabozo, así que decidieron entrar hacia ese lugar, hacia esa invitación, hacia ese portal oscuro que quién sabe dónde los llevaría. Detrás del portal se encontraba una escena bastante peculiar, una especie de palacio, un gigantesco corredor que conducía a una puerta gigantesca,
y arriba de la puerta había un contador de tiempo que marcaba exactamente 3 horas. Alrededor de la puerta había una gigantesca habitación que estaba repleta de muebles y comodidades, comida, bebidas y pociones. Era como una sala de descanso. Básicamente les estaba diciendo que cuando el contador llegara a 0, la puerta se abriría. Entonces, puedes descansar en este lugar, recupérate. Come todo lo que quieras, duerme si quieres, bebe estas pociones para recuperar tus fuerzas, para que así, cuando me enfrentes, estés en tu máximo, estés en tu 100 y no exista excusa alguna ante lo que vayas a presenciar. Milis estaba bastante cansado, herido, pero aún así, gracias a sus pociones y a sus habilidades, debería estar recuperado al 100% de sus capacidades en exactamente 3 horas, el tiempo que tardaría en abrirse la puerta. La hospitalidad de un enemigo siempre es bienvenida, pero la confianza no existe. Entonces ellos simplemente no tocaron ni las bebidas ni la comida que estaba en la mesa. Sacaron de sus propios almacenamientos dimensionales su comida y sus pociones para recuperarse. Y al cabo de las 3 horas, los 4 retadores estaban al 100% de su poder. 3 guerreros que pudieron sobrevivir a un enfrentamiento en contra de 10.000 no muertos y 3 jefes finales. Un hombre capaz de derrotar a un monstruo insectoide y vivir para contarlo. Todos empezaron a equiparse con sus mejores armamentos, sus mejores armas de clase divina. El trío que se había enfrentado a los no muertos tomó un collar en su pecho y se los arrancó. De repente, armaduras doradas como la de caballeros del zodiaco empezaron a formarse a su alrededor. Resistencias de clase divina que les brindaba protecciones a casi todos los ataques y elementos, algo que no podría ser destruido con facilidad. Armamento que solamente el emperador Rudra le entregaba a quienes consideraba como los más fuertes. Todos, preparados, armados hasta los dientes y recuperados al 100%, esperaron hasta el último segundo para cuando la puerta se abrió. Y dentro había una gigantesca sala repleta de cadáveres de soldados imperiales. Habían tantos que empezaban a formar una montaña gigantesca y en la cima de todo estaba él. Estaba Segion, pero no los estaba pisoteando ni sentado sobre ellos. Arriba, levitando, como si estuviera meditando, se encontraba. Y finalmente, cuando vi a sus retadores, bajó de la misma forma, flotando hasta estar delante de ellos. Les dijo: bienvenidos sean a mi santuario. Yo soy el jefe final de este laberinto. Todos los retadores miraron a Segion, pero la cantidad de poder mágico y de presencia que ese estaba emanando de su cuerpo los hizo temblar, los hizo sentir miedo a pesar del poder que todos tenían. Podemos enfrentarnos a monstruos grandes, pero nunca había visto algo como eso. Militz, temeroso, se atrevió a preguntar: dime, ¿tú eres acaso el rey demonio Rimuru? Al decir eso, el monstruo, Segion, empezó a enojarse y le dijo: ¿cómo te atreves a confundirme a mí, un ser indigno, con mi señor? No, no soy él. Yo soy Segion, un vasallo de mi señor. Y ahora, más importante que eso, su oponente. Prepárense. Los cadáveres que estaban justo detrás de Segion ascendían a los cientos o miles. Pero lo importante de la escena es el renombre de todos aquellos que estaban ahí. Dentro de la invasión de Tempesto, cuando todos fueron separados en diferentes pisos, Segion vigiló a todos y cada uno de los que habían ingresado, y a los más fuertes, a aquellos que consideraba dignos oponentes, les ofrecía la oportunidad de reto. Ven a mis aposentos. Abrió una puerta dimensional delante de ellos, y aquellos que aceptaban el desafío lo confrontarían. Sin importar el número, Segion se enfrentó a los más poderosos de todo el imperio, todos al mismo tiempo de ser necesario, y a todos los derrotó. Y este sería la última oportunidad para confrontarlos. Ahora estaba con lo mejor que podía ofrecerle el ejército. Por ende los iba a tratar con el mismo respeto. Levantó sus puños, empezó a canalizar su poder mágico en el ambiente y le dio la cortesía a los retadores de dar el primer golpe. Aquel guerrero que había enfrentado al dragón a puño limpio fue el primero en lanzarse.
tenía un poco de miedo y lo trató de compensar con valor y valentía. Apretó sus puños, rugió con gran fuerza, fortificó todo su cuerpo con todas las habilidades y magias que conocía, además de los refuerzos de su compañero mágico, y luego, a una velocidad demencial, básicamente desapareciendo de este sitio, se dirige hacia donde estaba Segion para asestarle un golpe con todas sus fuerzas. Pero fue inútil. Segion simplemente, en su pose de batalla, levantó la palma de su mano y frenó el impacto de seco. Y para cuando él se percató de que su ataque había sido detenido de la forma más miserable posible, Segion apretó su puño derecho. Alrededor de él empezó a contorsionarse el espacio. Estaba utilizando una de las funciones de la habilidad definitiva de Rimuru, Uriel, el señor del pacto, alrededor del puño con el que iba a golpear, haciendo como una especie de manopla, una nudillera para ejercer aún mucho más poder de impacto. Y luego, moviendo todo el cuerpo como si fuera a entregar un gancho en el abdomen de su oponente, impacta con tanta potencia que el cuerpo de aquel guerrero, tan robusto, tan fuerte, con una armadura dorada capaz de protegerlo de cualquier impacto, explotó. Así de potente era la fuerza de Segion. La batalla empezó hace exactamente 0.3 segundos y 0.3 segundos después, el guerrero más resistente que había en el grupo acababa de explotar. Nadie alcanzó a procesar muy bien lo que había pasado, sus cerebros aún no habían entendido lo que ocurrió. Y después, por miedo, volvieron a atacar a Segion porque era el único camino que quedaba en pie. Aquel espadachín que enfrentó a Albert y, según él, el más fuerte del grupo de 3, se abalanzó con la misma velocidad que su compañero, pero esta vez emplearía su espada con una habilidad corte dimensional, una técnica que ignora todas las defensas y, sin importar la resistencia de su oponente, lo partiría por la mitad. Pero aún así, esto no significó nada para Segion. Con la misma mano que había derrotado a ese guerrero musculoso, grande y poderoso, empieza a confrontar directamente la espada con el corte dimensional. Como si estuviera haciendo un corte de karate, extiende sus dedos e intercepta la hoja. Pero, curiosamente, la hoja jamás impactaría la mano de Segion, porque esta, al estar envuelta en la defensa absoluta de Uriel, el señor del pacto, distorsionó el espacio y el corte dimensional lo único que hacía era seguir de largo, como si nunca hubiera tocado nada que estuviera ahí. Aquel espadachín, incrédulo por lo que acababa de pasar, volvió a reafirmar su resolución. Levantando nuevamente su espada, lanza un aluvión de ataques que ya habían sido imperceptibles ante la vista de un ser humano normal. Cientos de cortes por segundo estaban siendo arrojados, pero Segion, aún sin moverse, con solamente su palma de la mano estirada en golpe de karate, desviaba a todos y cada uno de ellos. El corte dimensional jamás alcanzó siquiera la barrera de Uriel, una técnica capaz de cortar todo lo que tocara, pero sería inútil si jamás llegaba a tocarlo. Esa era la lógica detrás de este ataque. Pero mientras la interceptación estaba empezando a llevarse a cabo, Militz no dejaría pasar esta oportunidad. Mientras su oponente estuviera entretenido con él, este mismo atacaría con su habilidad de campos de fuerza y lo destruiría desde adentro hacia afuera. Pero fue inútil. La coraza de este sujeto era demasiado fuerte, férrea. La magia ni siquiera era capaz de generar tensión en sus músculos o en su armamento, ni siquiera en sus órganos. La resistencia natural de este oponente no tendría igual. Optó por otra estrategia. Utilizaría también la habilidad de los campos gravitatorios para tratar de aplastar a su oponente. Incrementaría la gravedad a su alrededor, pero nuevamente fue inútil. Segion, mediante su control absoluto, invocó la habilidad de Belzebú y se tragó toda la magia que estaba en los alrededores, devorando el campo gravitatorio que estaba tratando de aplastarlo o por lo menos ralentizar sus movimientos. Sin importar lo que ellos hicieran, esto era inútil ante las habilidades y la constitución de su oponente. La gran y legendaria maga intentó apoyar a sus colegas lanzando hechizos de ataque o de apoyo, pero estos eran inútiles. En el momento en el que los mismos tocaran la coraza de aquella aberración, se dispersaban como si nunca hubieran existido. Esto era conocido como inmunidad mágica absoluta. Todos lo sabían.
Es inútil, los cortes dimensionales no funcionan en él, la telequinesis, los campos de fuerza, el tratar de aplastarlo o explotar es inútil, tiene un cuerpo demasiado grande, inmune a la magia, y aquellas que traten de afectar el entorno son devoradas por esa habilidad extraña que consume todo a su alrededor. Es inútil, no podemos vencerlo, pero aún así trataban de evitar pensar en esas ideas y seguían luchando con lo mejor que pudieran. Pero al cabo de unos segundos de combate intenso, que para ellos fueron minutos, Segion ya los había analizado por completo. Puede que no estuviera al mismo grado que Rafael, pero podía tomar prestado, en cierta medida, el poder del Rey de la Sabiduría, lo cual le mejoraba sus habilidades de conciencia, de interpretación y análisis. Y luego de entender perfectamente las capacidades de sus oponentes, utilizó un solo ataque. A lo One Piece, como si fuera Barba Blanca, agarró el espacio a su alrededor. Grietas empezaron a formarse de donde él estaba cogiendo la nada. Y luego, mientras deformaba el espacio, estas grietas empezaron a ampliarse más y más y más, hasta que finalmente llegaron hacia quienes estaban retándolo. Las grietas atravesaron sus cuerpos y luego, él, al girar sus muñecas, se rompieron, se abrieron. Todos habían sido... ¡Santo cielo! ¡Me muero! Olvidemos lo que acaba de pasar. ¿Listo? Continuemos. Las grietas llegaron a ocupar toda la existencia de sus rivales. Y luego, con un leve movimiento de las muñecas de Segion, las mismas se expandieron, destruyendo a todos los contendientes. En cuestión de un instante, habían fallecido. Rimuru, quien era testigo de esta batalla, no pudo contener la impresión que estaba generando. Miró a su comandante supremo, a Benimaru, al lado y le dijo: Segion es muy poderoso. Creo que incluso es más poderoso que tú. Benimaru no sabía cómo responder a eso. Los hechos, la escena estaba diciendo exactamente eso. Las pruebas lo delataban. Y aquí Diablo le explica que incluso Segion había enfrentado a las primordiales y le encantaba ver los rostros de sus colegas llenos de frustración por nunca derrotarlo. Y esta es la historia de Segion. Si te gustó el video dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino, el viejo Micael. Y nos vemos mañana con el Señor de las Eminencias. Y luego seguiré terminando este volumen hasta que lleguemos al final, la resurrección masiva con la magia sagrada. Pero esa será historia para otro momento. Nos vemos después, mi hermano. Adiós.